hola. Hola. ¿Cómo están? Mucho gusto. Ahora sí ya nos podemos ver, ya las conozco. Sí. Qué alegría conocerlas, bienvenidas, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias por dedicar un poquito de su tiempo, porque sé que son personas ocupadas, porque sé que tienen muchas cosas que hacer. Así que realmente sí les agradezco el tiempito que se hayan tomado para dedicarme hoy. Y bueno, las personas que se están conectando, que se van a conectar, el día de hoy estamos con dos músicos, cantantes, cantautoras. Sí. Están viviendo a ver, tómenme la lección, están viviendo en Perú, pero una de ellas es colombiana y la otra es peruana, así es. No. Las dos somos venezolanas. Ah, las dos son venezolanas, pero yo entendí mal entonces, entendí mal. Pero, ¿cómo? Bueno, ahorita ya mismo me cuentan todo. El día de hoy estamos con Marve y Yasmín. Estoy bien, ¿verdad? Sí. ¡Eh! Ok, primero que nada, la cuenta de ellas se recuperó recientemente, hace como 2, 3 días. Ellas estaban trabajando conmigo. El día de hoy vamos a tocar un poco de eso, de su experiencia, del antes, el intermedio y ahora el maravilloso final. Y hoy ya las tenemos aquí desde su cuenta. Primero, chicas, buenas noches. Un saludo grande desde acá, desde Guayaquil, de Ecuador. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Ah, aquí con frío, pueden creerlo en mi ciudad, no puede ser, o sea, yo todavía no entiendo qué le pasa al planeta, o sea, aquí tenía una chompa, pero yo dije, no, después me voy a morir de calor, así que me la saqué, pero ahorita estoy pensándolo, la tengo cerca por si acaso me daba frío. No sé, el clima está Bueno, loco. acá está haciendo mucho frío también. ¿En qué En parte Lima está muy están en frío. Lima? Ah, bueno, no, yo sí he ido a Lima y Lima yo sí la considero frío versus mi ciudad. Yo lo considero Sí. frío porque no, su ciudad no tiene tanta humedad como Guayaquil. Entonces, por obvias razones, sí pega el frío. Entonces, como que Guayaquil es húmedo, es diferente. Y yo cuando viajé, que más o menos fue para el mes de febrero o marzo, no sabía, y voy en short, en camiseta, y ya tuve que comprarme un pantalón y tuve que comprarme una chompa, porque no sabía, no tenía Sí, idea. aquí es bastante frío. Si vienes por estos meses, si viajas por el mes de junio, julio, te vas a congelar. Mucho frío. Sí, literal te vas a congelar. El invierno, porque comienza el invierno. O sea que fui con menos frío. Oh, ok. Miren, Sí. yo me moría de frío. Verano es en diciembre, enero, febrero, marzo. Yo lo sentí frío en febrero y marzo. Yo lo sentí muy frío. Ah, es que también este verano hizo frío, fue frío, real. Y hacía sol, pero también fue frío. Bueno, chicas, para que podamos comprender un poco de qué pasó, qué sucedió, primero cuéntenos de su cuenta antes de todo el asunto. ¿Qué tipo de contenido ustedes subían? ¿A qué se dedican ustedes? Este bonito dúo que el día de hoy nos acompaña. Cuéntanos un poco de eso. ¿Qué es A Dos Voces Maya? Bueno, como tú lo dijiste, un dúo musical. Desde hace 7 años estamos trabajando juntas con este proyecto, ya vamos a cumplir 7. Y bueno, el dúo nació el 20 de julio del 2015. Por ahí viene el asunto de que hayan inhabilitado la cuenta. Y es que nosotras, pues, teníamos anclada la cuenta de Instagram con la de Facebook, con el perfil de Facebook. Entonces, el Facebook, pues, como era un perfil solo para llevar la fanpage de A Dos Voces, que es la que más se mueve, no le habíamos dado importancia a lo que era la fecha de nacimiento ni nada de eso. Entonces, un día, pues Marve, pero anterior a eso, pues, respondiendo lo que tú preguntaste, siempre nos hemos dedicado a subir siempre contenido musical, netamente musical, también un poco de humor sano. Si habrás visto, hemos subido doblando a la Chimostrufia, al profesor Girafales, un poco Chilindrina, de todo un poco, sí. Entonces, esa es nuestra cuenta, netamente artística. Y bueno, retomando, un día Marvel se da cuenta que en el perfil de Facebook comienzan a llegar mensajes de felicitaciones. Feliz cumpleaños A Dos Voces, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Así es. Eso fue en febrero.
Sí, pero las notificaciones eran del 18 de enero y había en Messenger había muchos mensajes, felicitaciones de cumpleaños. No, pero ¿por qué? O sea, nosotros no cumplimos años, ninguna cumpleaños el 18 de enero. Claro. ¿Por qué está así? Entonces yo le dije a ella, mira, ya sucede esto. Este, voy a cambiar la fecha de nacimiento, le dije yo a ella. Pero ella estaba ocupada, estaba trabajando y yo estaba sin hacer nada, entonces me vine. Yo nunca había hecho eso de cambiar fecha de nacimiento en el Facebook, nada de eso. Y pues bueno, inconscientemente coloqué la fecha en que nació el dúo, que fue Ya. en el 2015, y la bloquearon, la inhabilitaron ahí de una vez. Se cerró todo y Yasmín, ¿qué pasó? Se cerró todo. Eso fue el 3 de febrero de este año. Sí, y lo más, o sea, lo que yo le comento a Marvel, pues que es una locura que apenas tú ingreses la fecha, de inmediato te bloqueen sin preguntarte, ¿estás seguro que esa es tu fecha? ¿Estás seguro que ese es tu año? ¿Deseas corregir? Bla, bla, no. Simplemente La te bloquearon. bloquean así y Ese día, mira, bueno, esa noche yo no dormí. Me sentía culpable, me sentía tonta por haber hecho eso. Yo, Dios mío, wow, ¿qué hice tanto tiempo trabajando nuestras cuentas para que la bloquearan así aún? Entonces ahí había una opción que decía apelar la decisión y apelamos la decisión y nos pedían un documento de identidad. Entonces adjuntamos los documentos de identidad, pero enviaron automáticamente un correo respondiendo donde decía que ese documento no era válido, no coincidía con la fecha. no coincidía, Ya. y eso fue un rollo. El primer mes fue fatal, intentando todos los días hacer eso, y enviamos reclamos, apelaciones, correos, llamadas, WhatsApp, por todos lados, y no tuvimos ninguna respuesta. Ok. Entonces, como para recapitular, y esa parte yo no la había entendido porque justo cuando ustedes me dijeron eso, Instagram como tal, estaba pidiendo a todas las cuentas, ay, necesitamos que verifiques la edad de tu edad para que continúes usando la aplicación. De hecho, esa semana muchas personas me comenzaron a contactar, mamá hacker, ¿qué hago? Porque acabo de poner la edad de mi negocio, acabo de poner, o sea, el nacimiento de mi negocio, acabo de poner mi edad y yo no sé qué edad había puesto y no coincide. Entonces, mucha gente hubo eso. Entonces, yo en ese momento pensé, a ustedes también les pasó eso. Pero ya ahorita que me estás diciendo de que la cambiaste tú misma porque, bueno, hay un problema aquí, los voy a cambiar. O sea, mira, ¿saben por qué? Porque, como tú me estás diciendo, Yasmín, es que es como que, no, es que se cierra. El día de hoy me escribe una niña de 12 años, a decirme que su cuenta de Instagram se había cerrado. Entonces me está diciendo, ayúdame por favor. Y yo, ok, claro. Le digo, ¿qué pasó? Y él me dijo, me la cerraron porque soy menor, sale que soy menor de 12 años, me mandó el capture. Y yo, ok, le digo, como a todo el mundo, ¿y qué edad tienes? Y me dice, tengo 12, voy a cumplir 13. Entonces en ese momento yo, nena, con mucho cariño te voy a decir que no te puedo ayudar porque tú no puedes falsificar un documento porque Instagram, si tú envías tu carnet del colegio, porque no creo que tenga un documento de licencia o algo así, entonces no vas a poder corroborar que tienes 13 o más. Entonces ella me dijo, ok, se fueron mis fotitos. Y yo, sí, amor, discúlpame. Entonces, por ese motivo lo cierran así, porque son niños. Entonces, para proteger la integridad de los menores de edad, o niños como tal, porque adolescentes es otra cosa, 13 años es considerado adolescente. Entonces, 12 años, no, Instagram y Facebook no va más. Entonces, ese es un motivo por los cuales es como que muy machetero cuando ya ve, no, es que esta persona no tiene la edad suficiente para tener la aplicación. Entonces, respondiendo a eso, ese es el motivo por el cual sucede ese tipo de situaciones. Ahora, ok, se inhabilitó. ¿Cuánto tiempo pasó entre eso de que ustedes mismas solas trataron de solucionarlo? como, digamos que
15 días, era seguido, y entonces ya después, como no recibíamos respuesta y siempre era lo mismo, pues decidimos dejar eso así. Nosotras ya nos rendimos, ¿Ya? vamos a abrir otra cuenta, vamos a empezar desde cero, no queda de otra. Ya. Pero lo que a nosotros nos inquietaba es que el perfil se inhabilitó, se llevó la cuenta de Instagram, pero no se llevó la fanpage de A Dos Voces. La fanpage siguió activa, ha estado activa. Entonces, eso es lo que no entendíamos. ¿Por qué se llevó el Instagram? O sea, en este caso, el cambio se estaba haciendo en Facebook, en el perfil, debió inhabilitarse el perfil, pero no el Instagram. Pero claro, obviamente, como todo es lo mismo, todos son de la misma Empresa. todo está enlazado, uno tiene que ver con el otro. Claro, es de entender, pues, sucedió, pero me quedó esa incógnita, nos queda esa incógnita de que por qué no se llevó la fanpage. La fanpage quedó normal. Ya les puedo responder eso, pero ya mismo, continúa. Sigue. Entonces, después ya no era la edad, sino que en Instagram habían unos movimientos extraños que no cumplían las normas comunitarias, entonces era una cosa loca y nosotras, ¿pero qué? Si lo que hemos hecho es contenido orgánico, contenido de nosotras, nos hemos dado a conocer porque nos volvimos viral con un video y empezaron a llegar personas, o sea, buscando nosotras la explicación. Claro. Pero, en fin, nos dimos por vencidas, bueno, hasta que te encontramos. ¿Cómo me encontraron? O sea, esa es la pregunta, el éxito. ¿Qué hicieron para dar conmigo? Bueno, yo me puse a investigar en Google porque ya estaba desesperada, porque ya uno se adapta pues al ritmo del trabajo, que tú creas un contenido y lo colocas pues. Entonces, como ese es nuestro día a día, la música, claro, y estar sin nuestra cuenta, ya casi que enloquecía. Yo casi no dormía, eso era como pesadilla. ¿Te das cuenta? ¿Qué hice? Yo le decía a Yasmin, discúlpame por el error mío. O sea, me sentía muy mal. Entonces, busqué por Google cómo recuperar una cuenta de Instagram. Porque de verdad, a mí no me importaba tanto el Facebook, porque el Facebook casi no lo uso personalmente. Se usa pues por esto de la música. Pero para mí el Facebook casi no me engancha. Entonces, yo estaba pensando en la cuenta de Instagram, porque ahí está toda nuestra trayectoria. Desde el primer día que tocamos, está ahí la primerita foto de nosotros. Entonces yo, ay Dios, busqué por Google cómo recuperar una cuenta y salía ahí páginas, varias páginas. Se escribía una y por un WhatsApp business que estaba ahí y me responde un chico, un colombiano. Hola, sí, tal, me respondió, ¿no? Entonces, le empecé a contar a unos amigos que el chico me estaba ofreciendo un servicio para recuperar la cuenta, pero me estaba cobrando un montón de dinero. Entonces yo tenía miedo, así es que mis amigos me dijeron que no lo hiciera porque no era seguro, que tuviese cuidado, pues. Entonces yo, ay, Dios mío. Además que no tenía, digamos que una página consolidada, ¿no? No, pues no habían testimonios, ¿no? Sí, o sea, era muy vago lo que había ahí en esa página. Y yo, okay. O sea, no dimos el paso. O sea, estaba como la tentación de que sí iban por la necesidad, digamos, de lo que te estaba contando anteriormente. Pero no lo hicimos, gracias a Dios. Hasta que Yasmin comenzó a buscar también y dio contigo. Sí, entonces vimos tu canal, el canal de YouTube bien completo, bien detallado, los testimonios también cuando te buscamos por Instagram y todo eso. Y bueno, la manera en que comenzaste a responderme a mí, al DM, o sea, con bases, tenías testimonios, me explicaste, me adelantaste algo de lo que íbamos a trabajar, pues me dio un poco de confianza y conversé con Marvel y fue cuando decidimos tomar pues la decisión de trabajar contigo en este trayecto que fue súper largo y que ya lo veíamos casi que imposible hasta que, bueno, por fin ya. Pero la verdad es que tu optimismo, yo les decía a ella, ¿qué ha dicho mamá Hacker? Tal cosa, y yo confío en ella, ya ve que ella lo va a recuperar.
Yo le decía a ella, esto tardará un tiempo, pero lo va a recuperar, yo estoy segura. Y Es bueno, que, aunque no lo crean, yo estaba obsesionada con su caso y bueno, el caso de ayer, Lera, eran bastante parecidos. Entonces, pero no puede ser, o sea, estas personas sí tienen fanpage, que es una de las cosas que los asesores de Instagram o de Facebook te piden, ¿no? No es que tiene que pagar publicidad, es que tiene que tener una cuenta comercial, etcétera. Y yo, pero ellas la tienen. O sea, eso era lo que yo estaba estresada, porque yo, pero es que ellos sí tienen las pruebas. O sea, ellos sí tienen los requisitos que me están pidiendo, que cada vez que me escriben, aquí está, porque yo sé que ustedes me decían, es que yo adjunto, y yo sí, adjunten esto, adjunten la prueba, adjunten tal cosa. O sea, en los ambos casos, o sea, yo estaba estresadísima porque yo, Dios mío, no puede ser. Que justo quien sí tiene, porque hay muchas cuentas personales, privadas, que se recuperan, que suben contenido triple X, vamos a decirlo, y que tienen sus cuentas habilitadas siendo privadas y que no tienen fanpage. Entonces yo estaba bien. Con esos dos casos sí estuve bien estresada porque dije, no, es que no, yo lo tengo que lograr. Es que eso te tiene que conseguir porque ellas sí tienen lo que me están pidiendo y no puede ser que acá no y se recuperen y estas que sí tienen no. Entonces mi esposo me ayudó, él está ahorita conectado, no lo voy a negar. Él me ayudó en los dos casos. Él me decía, pongamos esto. Y yo, ok, redactemos, vamos, hagámoslo. Me ayudó bastante, no lo voy a negar, porque es la forma como tú redactas también el formulario, ¿no? O sea, claro. y el asesor que realmente quiera revisarlo, así como que, ok, me está diciendo esto, me voy a tomar la molestia de ver la situación de cada cuenta. Gracias a Dios tuvimos la suerte de que ese asesor, mi esposo dice, el mismo asesor revisó los dos casos, o sea, es que no hay lógica porque los dos se activaron, uno en la noche y el otro a primera hora de la mañana. Entonces para mí yo creo que sí, o sea, hizo esa madrugada él y le tocó el formulario que se envió en la noche de Lera y el de ustedes que se envió en la mañana al siguiente día. Entonces, luego ambas me dijeron, se habilitó y yo, Sí, yo, Claro, mira, yo creo que sí, eso tiene que ver con el asesor, porque todo el montón de formularios que estuvimos llenando, que ya hasta perdí la cuenta, sí, mucho. que eran formularios, entonces me molestaba porque habían asesores que decían, hola, mi nombre es tal, voy a estar acá algo de tu caso, tu número de caso es bla, 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 espera 2 horas, y en 2 horas se comunicaban, ahora sí, cuéntame qué es lo que ha sucedido, Ay, esto, el mismo cuento y todo. entonces Ah, no puedo hacer nada, discúlpame, llena este formulario para que apeles y te puedan resolver. Te enviaremos una encuesta y el caso se cerrará. Y boom, cerraban el caso, enviaban la encuesta y yo respondía a la encuesta. No me sirvió, no me fue útil, no me gustó, no me... Entonces, bueno, nos enviaban un enlace para llenar un formulario que nunca pudimos llenar porque no funcionaba, no servía. Era el que tú me decías que ese nunca funciona. eso es así. y a veces enviaban unos donde había que iniciar sesión y le escribíamos, pero ¿cómo vamos a llenarlo si no podemos iniciar sesión? Ella gritaba. No, sí. Créame que la frustración de ustedes yo la viví tal cual, así copien y peguen. O sea, en estos dos casos, o sea, una cosa es decir, no, es que es una cuenta, tranquilo. No, pero es que ustedes lo tenían todo, tenían documentación, tenían papeles, tenían esto. Entonces yo sí estaba frustrada. Y tanto dio el cántaro al agua, como decimos acá, que por suerte se dio la oportunidad y se pudo resolver, gracias a Dios, porque de verdad, todos los casos es según el asesor que realmente los revise. O sea, literal, pero para conseguir ese asesor hay que intentar enviar el formulario de madrugada, de tarde, de día, de noche, porque a distintas horas, y eso es algo que yo puedo decir ahorita, no, sí, los formularios de la noche, mentira, porque se me han archivado a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, o sea, yo ya me he dado cuenta que no hay, desafortunadamente, una hora como para decir, es que no. Entonces uno por eso, cuando me dicen algo, no, tranquila, que mañana la mando a otra hora, a otra hora para que alguien más la revise. Mira, también ellos llamaban a mi número de teléfono, que es el que está asociado a la cuenta. Y yo iba por la calle y decía, este es Facebook, porque de verdad recibí muchas llamadas de españoles, de colombianos, de argentinos, de Venezuela, gente que trabaja en Meta, pues, y yo, aló.
Así como que, ¿qué quieres? Porque ya yo estaba molesta. Me vas a No, no, solucionar. pero ay, Facebook, ¿qué quieren? Ajá, sí, dígame. Así. Ya yo estaba, yo creo que fui muy fuerte, pues, en las últimas llamadas, porque yo le dije, ok, sí, gracias. No les prestaba atención, ya yo estaba molesta porque fueron tantos formularios, tantas llamadas, incluso en una llamada, la chica nos da esperanza, nos dice, sí, tranquilas, que sí se las vamos a regresar. Y yo, Yasmin, la van a regresar. Y Yasmin te escribió a ti. Sí, Y sí, yo, me así era acuerdo. esperanza. Al ratito la chica llama otra vez, no, mira, no se puede, ya perdieron la cuenta definitivamente. Y yo, ay, no puede. Es que Y yo eso dije, es algo que hacen, o sea, te bajan el ánimo. Ustedes no son ni las primeras ni las últimas. De una te dicen, no, su cuenta se eliminó. O sea, ya la perdió, ya pasaron 30 días, ya supéralo y créese una cuenta nueva. Cuando yo, o sea, se han recuperado, eso es el cumbre. 9 meses, ¿sabes lo que son? 9 meses de estar ahí, y se habilitó. O sea, no es imposible. Sí es un trabajo, es pesado y hay que estar, y yo me acuerdo, no me voy a rendir, yo que el activo de que el activo, tengo dos casos similares, o sea, uno de 7 y otro de 9, que fueron los que lloré cuando me dijeron se habilitó. Ok, gracias. Me acuerdo, mi amor, cerveza, por favor. Una cerveza para celebrar. Porque, o sea, wow. Y cuando ustedes dos, o sea, se fue como que gracias a Dios se habilitaron las dos seguido, yo estaba feliz. O sea, yo, ok, mi conciencia está tranquila, se pudo conseguir, era lo justo, porque hay cosas que yo puedo decir en mi cabeza y no diré cuáles. No me parecería que esta junta debería haberse habilitado, pero es mi trabajo. Pero sí hay cuentas que da gusto cuando son negocios, cuando es un trabajo, o sea, es el sudor de cada uno, ¿no? O sea, crear contenido no es fácil. Instagram te come vivo, o sea, las personas siempre están criticándote, están ahí. Entonces, yo valoro mucho el contenido de todos, pero sí hay cuentas que merecen más que otras y la verdad me alegré un montón cuando Yasmin me dijo, Diana, ya se habilitó yo. No, mira, si vieras, ese fue un cuento. sí, porque siempre estamos pendientes del correo, el correo, no ha llegado correo, no ha llegado correo. No, Entonces, no, ya había un momento en que, nosotras ya, estábamos, eso fue hay el lunes, sí, estábamos ahí grabando algo para un cliente y entonces porque llega una notificación, pero yo no la había visto esa notificación. Y bajé la pestaña y veo Facebook. No, veo social. correo y entro. ¡Pla! Y dice social. Pero en el social siempre dice Facebook. Y esta vez decía Instagram. Y yo, Instagram, en social. Y me metí. Y estaba eso. Y lo traduje y decía, no, puede entrar. Su cuenta ha sido inhabilitada por error. Y yo, Ya, y Marvel, yo vi que decía así, Yasmin, 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 ya va, respira, yo, voy a buscar, voy a buscar, voy a buscar, voy a buscar. Y después, sí, sí, sí. Pero mira, eso es algo raro. Lo que se siente es algo extraño. ¿Por qué? Porque primero ya habíamos creado otra cuenta, que empezó de cero. Y ahí tienes una comunidad a quien le has dedicado 4 meses Claro. montando un contenido, tal, y la gente ya te va conociendo. Entonces, tú dices, ay, ahora ya tengo esta. Y hoy me pasó, ¿yo en cuál publico? ¿Publico en esta o publico en esta? Tuve que publicar en las dos y yo, y si se vuelve fastidioso, tenemos que buscar la manera de ver cómo publicar. Es que mira, siempre es bueno que se tenga una cuenta de backup. O sea, yo tengo mi cuenta Claro. de backup, que es la cuenta grande, pero esa yo solamente desde ahí sigo a mis cuentas que yo recuperé. Y subo testimonios, pero yo trato de no crear contenido ahí y la tengo como una cuenta personal para que no me la inhabiliten. Y la tengo ahí como ok, este es mi backup y de vez en cuando, sí, historias subo, pero trato de no subir contenido ahí. Porque si desaparezco un lado, la presencia en redes sociales es importante. Pero esta cuenta que será chiquita y todo, pero sudor a sudor, seguidor tras seguidor me lo he ganado yo. Entonces, no, por más que sea chiquita, esta es mi cuenta. Entonces, Claro, yo claro. las entiendo Tú totalmente. aprendes a quererla, a quererla. Yo me di cuenta hoy, cuando fui a publicar algo, yo, pero no sé, esta está más bonita.
porque le hemos puesto mucho amor en estos 4 meses. O sea, para Claro, hacer un perfil agradable. claro. Y hemos trabajado un montón, un montón. O sea, entonces, pero estamos con eso, de que, ay, ¿dónde publico? Y escriben por esta, te llegan seguidores por la otra, se van, vienen. O sea, está como así todavía. No Claro, la está, cuenta que recién se habilitó, los primeros 7 días va a tener un engagement bajo debido a que no se había dado movimientos. Eso es totalmente normal. Eso es algo normal. Sí van a tener que esperarse y mientras ustedes vayan a seguir subiendo el contenido, ustedes ahí ya van a poder ver cómo se va a estar moviendo las visualizaciones, el engagement, van a poder revisar más las estadísticas, pero es como que ese proceso así al principio, así que no se preocupen por eso. Va a tomar, ya les digo, 7, 8 días y de ahí ya solito va a empezar a subir a su ritmo, como era lo que ustedes... claro. Lo que sí me di cuenta de la estadística cuando subimos la historia, informándole a la gente que habíamos recuperado la cuenta, la historia subió un montón de visualizaciones, muchísimo subió. O sea, esas historias fueron 4 historias que contamos y subieron un montón. Y ya después la gente empezó, montamos en el feed también comunicando, el comunicado, y la gente respondió, ¿no? Y ahí está como, ahí Denle, va más o menos. denle su tiempo, chicas, tengan un poco de su paciencia, Claro, pero personalmente yo así como que me alegro. O sea, de verdad fueron estas dos cuentas que yo dije "Ay, al fin". La verdad, así como ustedes, yo también la sufrí. Ya les estoy explicando por qué, porque me parecía injusto. Y estaba realmente muy emocionada cuando me dijeron ya se activó. Yo le dije, mi amor, lo conseguimos así. En sí. serio, qué bien. Y por ahí está comentando, o sea, no, la verdad, están diciendo que canten, ¿ah? Por ahí, diciendo que canten, que canten. Ah, algo que sí les quiero preguntar. Cuando, o sea, tú me habías dicho, Yasmín, que habías visto que habían bajado los seguidores cuando estaba inhabilitada. Cuéntame un poco de eso, porque Sí, la verdad es el primer caso, el primero, que me dicen que han bajado de seguidores. Cuéntame. Bueno, mira, la cuenta cuando se inhabilitó tenía 10.0, no, 10.000, exacto. diez Entonces, mil, 10.000. exacto. Entonces, cuando ya estaba inhabilitada, luego de un tiempo, en el teléfono, cuando Marvel la revisaba en su teléfono, porque había quedado un chat antiguo de que uno se compartía contenido o sea, yo compartía contenido de mi cuenta personal, mi cuenta individual de Yamini, a dos voces y también Marvel hacía lo mismo. Entonces quedaba ese chat ahí, ¿Ya? salía usuario no encontrado. Entonces cuando abríamos, nos mostraba el feed, pero sin fotos, sin nada, cero publicaciones, Claro. cero todo. Y salía la cantidad de seguidores. A Marvel le salía 9.000 y pico y a mí me salía igual, pero después, cuando me di cuenta que volví a abrir, habían 8.000 y pico, ¿Ya? que ahí fue cuando te comenté. Sí, ahí fue que Y me dijiste. cuando la regresan, está con los mismos que 9.000 y pico que siempre le habían mostrado a Marvel. Pensé que la iban a regresar con los 8.000, o sea, 2.000 menos, pero sí, sí nos Bueno, quitaron Unos 100. la verdad sí es raro, porque eso sí nunca me había pasado. Por lo general siempre pregunto, ¿y cómo está tu cuenta? No, todo está completo, seguidores completo, conversaciones, fotos, todo bien, no, nada. Y es el primer caso, la verdad, que registra de que habían seguidores menos. Nosotros tenemos un amigo que él también le inhabilitaron su cuenta y estuvo un tiempo así, él tenía 2.000 seguidores, algo así. ¿Ya? Y cuando se lo regresaron, tenía 100 y cero publicaciones. 100 seguidores y cero publicaciones. Uh-huh. Todo su contenido se lo eliminaron. Eso sí Sí, se la eso no lo había escuchado jamás. O sea, esa es la primera vez que ve y a que... él le pasó eso. A él le pasó eso. Y hay otros amigos que yo tengo un amigo que tenía su cuenta de casi 300.000 seguidores, 270 y algo, y la inhabilitaron. Y él estuvo ayudándome, me enviaba el formulario al principio. Mira, coloca esto, ¿qué tal? Y yo, ok.
pero nunca y sirve. nada, no sirvió. Entonces después él me envió un capture de un correo que le enviaron a él, se la inhabilitaron. El Instagram le escribió un correo, le dijo que su cuenta había sido inhabilitada definitivamente porque había incumplido las normas, algo así. Ya. Él sube memes y cosas así, es una cuenta de memes. Y él no lo pudo recuperar. Y tuvo que crear otra. Pero Y está- ustedes saben que por más que Instagram te diga que no te la van a devolver y que ya fue eliminada, mientras no te salga el error en el formulario de que fue eliminada, te puede recuperar. Bueno, pues O le diré sea, para que o sea, tú le ayudes a sí, es recuperar. que mira, si en el formulario no le sale que ese usuario no existe, si hasta el formulario no te dice eso, se puede recuperar. O sea, aquí todo es que el formulario te diga, no, esa cuenta no existe. Ahora, si te la inhabilitaron hace como 2 semanas y ya te sale ese mensaje, ya ese mensaje es un bug y yo lo puedo solucionar, como ya les he dicho. O sea, hay cosas que se solucionan. Pero si es de hace 3, 4 meses, vamos a poner, y se puede enviar el formulario sin ese error, entonces la cuenta se puede recuperar. Cuando ya han pasado 5, 6, 7, 8 meses, ahí ya sí te sale un error. Por eso cuando me contactan, ay, es que amiga, fue hace 2 años, eso fue para mí chistoso. Y yo, 2 años, amiga, ya no se puede, pero por si acaso le pasé el link del formulario. Y ella me dice, me mandó con un video, sí lo puedo enviar. O sea, hay cuentas súper antiguas que todavía se pueden recuperar. Pero porque la Claro. actualización en esa época era diferente. Ahora son como que las cuentas de este año, yo tengo menos tiempo cuando me dicen, fue en mayo, entonces estoy ahí, dale, y dale, y dale, y dale, y dale, porque me la van a eliminar más rápido. Y entonces, como para que tengan eso en cuenta, cuando les comenten algo, ustedes díganle, bueno, esto puede estar pasando, como para que sepan, dependiendo del tiempo, si se pueden recuperar o no, pero todo es el formulario. Si en el formulario no te dice, no existe, o sea, se puede. Se puede. El formulario mismo te dice esta cuenta no existe, ya ahí sí ya no se puede hacer nada. A ver, déjenme ver, tengo una pregunta por acá que estoy viendo, déjenme ver qué dice. Ah, ya. Buena pregunta. ¿Puede ser que en algún momento ustedes tuvieron seguidores falsos? No sé. O sea, no necesariamente porque ustedes los compraron, sino puede ser porque se los mandaron o porque probablemente fue en algún grupo de engagement o algo así. Y puede ser que esos seguidores, como no eran orgánicos, se los eliminaron. Les pregunto. No, mira, lo que pasa es que como te comenté, nosotras subimos un video y tuvimos un live, una entrevista. Ya. En esa entrevista cantamos un tema que es muy pegajoso, muy conocido en nuestro país, pues en Venezuela. Ajá. Y a la gente le gustó y lo subimos a TikTok. Y en TikTok fue un boom total. O sea, que TikTok, nosotros no usábamos tanto TikTok y teníamos, en ese entonces teníamos 92 seguidores nada más, 92. que eran conocidos. Cuando subimos ese video, al siguiente día revisamos notificaciones. Subimos a 4.000 de un solo golpe en TikTok. Wow. Y esa gente se fue a Instagram. Y entonces también comenzó a subir el Instagram así, hasta llegar a los 10.000. Entonces quizás esas personas también, hay muchas personas que se crean cuentas y no tienen publicaciones. Son bots. Se consideran bots. Bots, exacto. Muy falso. Entonces para uno saber en todo ese montón de gente No que se te sabe sigue esa bien. cantidad, porque fue así de golpe. Incluso en TikTok también nos pasó eso. Ujú. En TikTok llegó una notificación ahí que habían eliminado unos seguidores falsos. Y yo, pero esto es de qué, no entiendo. Porque en realidad no, nosotros no, o sea, ni pendientes. Los seguidores que están ahí llegan solos. O sea, no hacemos nada extraño para aumentar seguidores, nada. Nos han invitado a ingresar, por ejemplo, a dinámicas, No, como que nunca hagan eso. sígueme, yo te sigo. No. Sí, pero no, o sea, primero no tenemos tiempo y Ay, otro no, porque no nos eso- parece que Es que eso es no sé, factible. Porque donde ustedes me digan, ay, mamá, que me volvieron a eliminar, no les presto atención si es por ese motivo. Si les digo, no, yo les dije que no.
Así, No, no. no, es que Eso es lo peor, chicos. Estar en un grupo de engagement, de dinámicas, por favor, no. Hoy día una persona, y voy a hacer un video al respecto. Me escribió a decirme, me gusta tu contenido, te ofrezco tal cosa y me estaba ofreciendo paquetes de seguidores. Y yo sí, amigo, plena, a mí no me interesa. El que me quiere seguir me sigue por mi contenido. O sea, a mí no me hace tener 4 seguidores porque los 4, sé que los 4 me vieron en YouTube y como que no me interesa tener seguidores falsos, y si alguien me está siguiendo fue porque vio que le ayudé a recuperar la cuenta a alguien más y porque en algún momento va a querer, o vio un tutorial mío de formularios. O sea, no, por favor, no hagan eso. Eso es, sí, los van a perjudicar nunca. es negativo para todo, o sea, y además es engañarse a uno mismo. No, no nos gusta eso. Exacto. Todos los seguidores que están ahí, todos los likes, todos llegan solos, son orgánicos. Correcto, eso es así como que este es mío, yo me lo sudé y chicas, por favor, cuídenla. ¿Por qué crees que nos dolía tanto esa cuenta? Uy, no, Inhabilitada, porque son 7 años. Instagram es difícil, en Instagram es difícil es subir, difícil crecer ahí. es difícil crecer. Entonces, ya llegar a ese punto, a ese nivel, ya dolió bastante. Por Pero bueno, supuesto. estamos... Tengo otra pregunta de Michael. Hola, Michael. Dice, ¿Instagram te puede eliminar la cuenta si te confundes en poner la fecha de nacimiento? Sí, ya están escuchando aquí que Marve acaba de comentar que ese fue el error que cometió ella. Y a pesar de que se envíen los formularios, Instagram te va a inhabilitar simplemente porque, como ustedes dicen, el día de hoy yo me acosté y luego como los 4,000 seguidores de los 9,000 que tienen a dos voces me empezaron a seguir. Y por ese motivo mañana me pueden inhabilitar a mí, porque de la nada empecé a subir de seguidores. Entonces, lealmente, lo máximo de seguidores que uno puede subir en un día para Instagram son 200. O sea, hoy día lo subí a una de mis historias para que todos lo puedan ver, está en mi perfil, de que, o sea, Instagram es como que muy, muy medido. O sea, cuando ya ve algo como que paranormal, ay no, esto no es, y te inhabilitan. Y lo peor de todo es que puede ser que no sea responsabilidad de uno, sino que pase esta situación. Espérense, déjenme ver, vi otra preguntita. Mi pregunta es si Instagram te devuelve con menos seguidores. A ver, si Instagram te devuelve con menos seguidores porque son seguidores falsos. No necesariamente, como lo acabamos de mencionar, pueden ser de que esas personas hayan tenido perfiles que lo hicieron hace 4 años y nunca subieron nada, pero lo tienen ahí como tal. Entonces puede ser que efectivamente se tome como un seguidor fake, o sea, como una cuenta que no sí existe, pero como es la primera vez que me pasa algo así, no podría aseverarlo al 100% porque siempre se han recuperado. O sea, esta es la primera vez que escucho un caso similar. De los que al menos han trabajado conmigo, no había pasado hasta hoy, como saben, esos pocos seguidores que perdieron las chicas, pero no sé por qué específicamente. Lo más extraño es que ellos bajaban estando inhabilitada la cuenta. Exacto. Como te dije. Exacto. Eso es rarísimo. No, o sea, la cuenta inhabilitada y había movimiento en los seguidores, pero iban bajando. Es raro. Demasiado Sí. raro. La verdad sí me parece muy extraño a mí. Chicas, ya para concretar, ¿qué mensaje le pueden dejar a las personas que están pasando por su misma situación en este momento, que estuvieron inhabilitadas, que están inhabilitadas y están desesperadas? ¿Qué les pueden decir? Ay, bueno, ya yo estaba desesperada. Pero busquen a mamá, que ella les va a ayudar, porque de verdad nosotras habíamos perdido la esperanza, teníamos ya 3 meses en esto, intentando por todos los medios. Bueno, 4 meses. La cuenta se inhabilitó el 3 de febrero y lo habilitaron el 6 de junio. Pero fue gracias a Mamá Hacker que nos ayudó bastante con el envío de los formularios, respondiendo llamadas. Bueno, ella estuvo ahí con nosotras. No pierdan la esperanza, o sea, sí se pueden recuperar. Así es. Sí se pueden. Hay que tener paciencia. Paciencia. Porque a uno se les puede recuperar rápido en una semana, digo yo, no sé. Hoy. O en un mes, Hoy, pero otros le puede tardar un año, no sé. Exacto. Pero sí, yo sugiero, como estabas también sugiriendo tú, la cuenta vaca o de respaldo.
Ese sí es algo importante, tienes toda la razón. Porque duele mucho perder una cuenta de tanto que la has trabajado, perderla así. Entonces ese es el consejo. Creen una cuenta alterna donde tengan su respaldo y intenten recuperarla que está inhabilitada con Mamá Hacker y teniendo mucha paciencia. Paciencia, la clave del éxito aquí es paciencia. Paciencia. Ana Karina dice que antes de que se vayan que canten. Miren que no soy yo. Ahí está. No pueden leer, acérquense, dice. Ella y algunas personas. Ya, chicas, cántense una cancioncita. Miren que aquí está su público esperando que escucharlo. De hecho, yo no he tenido la oportunidad de escucharlas en vivo, así que me lo deben. Me lo deben. No sé, solamente un amigo mundial. Bueno, nosotras el 20 de julio del 2020 estrenamos un tema que se llama Un amigo como tú. Ese tema nació en pandemia y con ese tema que habla de la solidaridad, del buen amigo que debemos ser, que esperamos encontrar en los demás, pero que primero debemos ser, ¿no? Entonces, con este tema tenemos labor social y todo, hemos ayudado a un montón de gente. Pueden seguir también la cuenta Un amigo como tú de Adolfo España. Y bueno, esta es la canción que la hemos grabado para todos ustedes con grandes artistas. Pueden verlo en YouTube. Vayan a ver ese video que está. Bueno, Mamá Hacker, te vamos a dedicar esta canción porque todos necesitamos una amiga como tú. Como Mamá Hacker. Oh. Es hermoso sentimiento que nos va al corazón y nos hace creer que hay más de una razón para dar y brindar sin esperar nada a cambio. Todos necesitamos que nos den la mano, un abrazo sincero, una sonrisa, un te quiero, ese hermoso detalle cambiará el mundo entero, cuidándonos del otro y siendo solidarios. Todos necesitamos que nos tiendan la mano. Un amigo como tú. Un amigo como tú. Un amigo como tú. Un amigo como tú. Respiramos soñar y vivir en hermandad, uniendo corazones sin discriminar. Disfruta de la vida sin superficialidad. Todos necesitamos de un amigo de verdad. Un amigo como tú. Un amigo como tú. Tienes que poder mandar, eso a mí me ayudará a ser solidario. Si quiero contar, amante sincero, queriendo ayudar, me caes en discriminar, si eres amigo, tú puedes jugar, tú debes amar, no debes estar, no debemos amar, lo importante no es lo importante, lo importante tampoco es la situación, debemos dar gracias, sabremos lograr, si tú no lo haces, nadie lo hará. Por eso, amigo, te quiero invitar a crear conciencia de esta sociedad. Si sé que tú y yo lo podemos lograr y vivir en un mundo sin ansiedad. Un amigo como tú. Mamá Hacker. ¡Ay, qué lindas! Está hermosa. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de escucharlas. Y ya saben, busquen Un amigo como tú en su canal de YouTube. Es un programa social, más o menos lo que comprendí. También, sí, una labor social. Es una labor social. Con esa hacemos almuerzos solidarios, vamos y le llevamos comida a la gente gratis, ropa, niños, juguetes, de todo. ¡Oh! O sea, es un trabajo que vale la pena, así que si se toman la molestia, van a YouTube, la siguen a ellas y después de seguir eso me siguen a mí también, como me vamos a que no se vayan a olvidar. Claro, mira. Estos días hemos estado hablando mucho de ti, Mamá Hacker, tienes que recuperar una cuenta, Mamá Hacker, tienes que llamarme un nuevo, Mamá Hacker. Gracias, de verdad muchas gracias porque es un secreto a voces, ¿no? O sea, esto es como que todo el mundo sepa, que necesite ayuda que me escriba, que tenga sus dudas que me pregunte, porque para eso siempre estamos. Y si quieren hacerlo ustedes mismos, todos los tutoriales están en mi canal de YouTube. O sea,
Hay personas que sí me han escrito decir, la recuperé yo misma con tu tutorial. Genial, porque yo me tomé la molestia de preparar, de estudiar, de editarlo y de subirlo para que alguien me diga eso. Es increíble. Entonces, sí, ustedes también lo pueden hacer siguiendo los tutoriales, por si acaso van a decir, no, que, no, sí, sí se puede. Pero sí, paciencia, esa es la clave de todo, definitivamente la paciencia. Y nada, muchísimas gracias a ambas. Tienen un talento hermoso. Yo en algún momento a mi esposo le decía, yo cantaba en el colegio, pues no sé, ¡woo! Hace, ¡woo! Y les cuento hace tanto, pero hace rato. Entonces, me encanta todo lo que tiene que ver con la música, lindo ver su talento, hacer un bonito dúo. Les deseo y les auguro lo mejor para ustedes dos, por todo lo que se les viene, todo lo que queda esta mitad de año, tiene que ser perfecto. Y cualquier duda, ustedes ya saben, ya somos amigas, yo cuando vaya a Lima, porque sí viajo para Perú, entonces les digo, chicas, veámonos para verlas, conocerlas. Bueno, viene para acá. Claro, caigo así, mi amor, ya escuchaste, estás viendo, me están invitando. Claro. Mis amores, de verdad, muchísimas gracias a ustedes, y para cualquier cosa, aquí estamos. De verdad, espero que sí les siga yendo súper bien, que esos 400 que se fueron vengan 40,000, o sea, tranquilas, que Amén. el cielo No, muchísimas gracias. es el límite. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti por este trabajo que has realizado durante estos meses y por darnos ánimo a no rendirnos, porque yo sé que es un poco fastidioso, un poco crea impotencia, como yo te decía, pero tú siempre estabas allí. Sí, la vamos a recuperar, de que la recuperamos. Entonces eso nos daba ánimo. Por aquí tengo una canita que me salió por ese O sea, pelo. imagínense, yo ya tengo el cabello verde de tanto estrés, o sea, solamente imagínense como yo ya, para que no se vea, yo di uno ya verde, así como que no se vea. No, chicos, tengan paciencia. Y bueno, busquen ahí a Mama Hacker, que ella les va a ayudar a solucionar esos problemas. Muchísimas ¿Ok? gracias a ambas, en serio, Gracias a ti. un beso, un beso, Foto. dale, Foto. dale, Pero no me ven. ¿cómo? ¿No? ¿Eh? Ya. Y yo así, ya, Sí, salió. ok, un beso, Otra. está Creo que bien. si nos veamos. Porque así no. Sí, Sí te ves, sí te ves. Listo. Ya. Bueno, chicas, gracias. Un abrazo a ambas y ya les digo, cuando ya esté viajando para allá, chicas, nos vemos en 2 días. Aquí te esperamos. Un beso, suerte y muchos saludos. Cuídense. Bye. Chao. Chao.